Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer un vídeo recorriendo una parte básica y esencial de nuestra cultura fílmica, que es la última parte de los clásicos tradicionales de animación de Walt Disney. He sabido que Walt Disney, la productora, pues toda la trayectoria que lleva a lo largo de toda su historia, pues funcionando fundamentalmente a través de películas clásicas, ya a partir de cierto momento partiendo de la premisa de que primero fueron los cortos, después vienen los largos, van simultaneando, de pronto se quedan solamente los largometrajes y después ya empieza todo lo que es la parafernalia de la productora, ¿verdad? Con producciones de última generación de ordenadores que van haciendo pues por los mismos ordenadores determinados dibujos y determinados paisajes, y etcétera, etcétera. Series de televisión, programas de televisión y ya Disney, los canales de Disney Televisión que se han expandido por todas partes, que ya han adquirido las franquicias como Star Wars, por ejemplo, y cosas de estas. Pero a mí lo que me interesa en este caso, para este vídeo en particular, es referirnos un poco, reflexionar sobre los largometrajes de dibujos clásicos, y ahora me explicaré a qué me refiero. Tienen una serie de etapas, concretamente 4, según entiendo yo, que son los dibujos tradicionales, son los dibujos, digamos, hechos, que hay un dibujante detrás, no es una máquina solamente, no hay unos muñecos que se diseñan, que se escanean y se les va dando movimiento con programas informáticos, no. Aquí hay unos dibujantes que a mano van haciendo cosas. Al principio eran todas así, porque no había más remedio, no había ordenadores ni había otro sistema de hacer estas cosas, y bastante dificultad que entrañaba. La técnica fue mejorando, fue depurándose, fue haciéndose cada vez mejor, y hasta esta última etapa, donde se simultanea en la productora de Disney estos clásicos que vamos a ver, que son 11, lo que es las colaboraciones Factoría Disney con Pixar, con el Toy Story, los Increíbles, con toda esta franquicia que han ido haciendo de cosas distintas. Y dentro de Disney también hay otra corriente de hacer dibujos en 3 dimensiones, descubriendo los Robinsons, Bolt, etcétera. O sea, hasta Zootrópolis, todas estas que han ido viniendo después. Pero es un tipo de animación que ya digo que lógicamente tiene unos creadores detrás que son los originales, los de la idea original, pero no todo el resto del desarrollo. Entonces, si cogemos los dibujos clásicos, los largometrajes de dibujos clásicos, que parten a su vez de los cortos que ya vimos aquí en otro vídeo, los largometrajes clásicos son una serie muy concreta y cerrada, que empieza en Blancanieves y termina en Tiana y el Sapo. Este es el arco que recorre estos dibujos clásicos. Una primera etapa sería desde Blancanieves hasta La Dama y el Vagabundo, donde hay casi todas producidas por Disney directamente, y donde hay una serie de directores distintos. Cada película cuenta con un montón de realizadores, de escritores, tal, que parten desde cuentos tradicionales como Blancanieves, como La Cenicienta, o relatos de tipo moralista, que ellos dulcifican, pero atribuidos a un autor concreto, que es el autor de la novela original. Por ejemplo, pienso en Bambi, o pienso en Pinocho, de Collodi, y van tanteando, digamos, rejuvenecer los clásicos. Esa es la idea fundamental de esto, y con unos dibujos más redonditos, más reposados, que lógicamente dotados de movimiento, pero que no son tan ágiles. De pronto, en la segunda etapa, que empieza con La Bella Durmiente, de forma incipiente, La Bella Durmiente sería la transición, pero después viene la segunda etapa, en mi opinión, la mejor, que concluye con Los Rescatadores, que es donde lleva la firma de Wolfgang Reitermann. Aquí tenemos Merlín, tenemos la inefable El Libro de la Selva, tenemos 101 Dálmatas, Los Aristogatos, Robin Hood, lo que es ese lápiz que de pronto cobra una agilidad, cobra una vitalidad a los dibujos que hasta entonces desconocidas. Wolfgang Reitermann desaparece y hay la película bisagra, que es Todd y Toby, donde hay elementos simulados o pretendidamente son fragmentos del propio Wolfgang Reitermann, tenía ideas, pero no es una película de él ya. Y esta tercera etapa sería de Todd y Toby hasta Aladdin, hasta El Rey León, podríamos decir, que es el último gran éxito de Disney. Pero en este ciclo donde de pronto mezclan historias que no tienen nada que ver con elementos persistentes de tradición, por ejemplo, Taro en el Caldero Mágico, Las Crónicas de Prydain, estos son 5 libros, bueno,
O, por ejemplo, Los Rescatadores, que ya vimos Los Rescatadores en la etapa de Reiterman, Los Rescatadores en Cangurolandia, este tipo de cosas que generan. Pero a su vez, también hay un intento de recuperación y de actualización de relatos clásicos, con tres fundamentales: La Sirenita, de Andersen; La Bella y la Bestia, de Prince de Beaumont; y Aladín, de Las Mil y Una Noches. Sobre todo Aladín es la que más nos interesa ahora mismo, porque ese esfuerzo por recuperar elementos muy tradicionales, muy conocidos, pero darle una vuelta y hacer la versión de Disney, aprovechándose del conocimiento colectivo, genérico, del relato, hacer su aportación. Y aquí me parece clave Aladín, porque por encima de otras es donde vemos este recurso a una antigüedad muy remota, Las Mil y Una Noches, y la combinación de dibujo tradicional ya con elementos escénicos de informáticos, de ordenador. Esto ya venía también de La Bella y la Bestia, que se había construido el oro, el color oro, se había conseguido hacer, no amarillo. En Aladín se perfecciona, y El Rey León ya es la obra maestra de esto, que es la última de este ciclo. Y vamos a partir del Rey León, aunque con esto que vamos a hablar ahora también se compatibiliza con una serie de secuelas que el propio Disney va haciendo. Del Libro de la Selva, de Peter Pan, de La Sirenita, de Los 101 Dálmatas, de La Dama y el Vagabundo. Van haciendo una serie de secuelas, bueno, con un interés variable de unas a otras y siempre relativo en comparación con el original. Por supuesto, yo creo que Tiana y el Sapo es el canto del cine en este tipo de películas. Es de 2009, no se ha vuelto a hacer una película en el estudio Disney de dibujo clásico, un largometraje de dibujo que pudiéramos decir reconocible como dibujo de mano humana. La anterior nos tenemos que remontar a 2004, la anterior a Tiana y el Sapo, me refiero. Con lo cual, esto el estudio ha decidido dejar de hacerlo. Era muy caro, era muy trabajoso y requería mucho tiempo. Pero hay estas últimas películas que, siendo irregulares, hay algunas francamente buenas. El ciclo empieza con un canto a los nativos norteamericanos, a los indios, con Pocahontas. Aquí ya encontramos una serie de elementos que se irán repitiendo en las sucesivas películas. Algunos proceden de películas anteriores, pero aquí se eleva exponencialmente el resaltar esos elementos. Por ejemplo, el personaje de la mujer, tendremos a Mulan después, el personaje femenino podemos decir, hasta entonces no frecuente, sí, La Sirenita, tal, La Bella y la Bestia, pero normalmente no hay ese rol tan destacado como aparecerá en alguna de estas películas. Y también encontramos que con mucha frecuencia son personajes humanos que van acompañados de otros dotados de elementos que normalmente no tienen, sean animales o sean figuras. Por ejemplo, animales que hablan, animales, si no hablan, que se expresan de forma que entienden y comparten la historia con los personajes humanos, incluso personajes no animados como las gárgolas del Quasimodo, ¿no?, de Notre Dame. Aquí es una historia, ya digo, donde la intención, creo yo, muy clara, es recuperar todo fluctúa por el mercado. Entonces quieren recuperar cierto público que se había ido diluyendo, con temáticas, pues eso, de Las Mil y Una Noches, africanas, dicen Hamlet, El Rey León. Bueno, hay Hamlet y hay otras cosas, ¿no? La Bella y la Bestia también, pues en un sitio francés. Entonces aquí dicen, no, es que estamos perdiendo Estados Unidos. Entonces hacen las dos vertientes. Van a mantener la tradición clásica europea, que para el público europeo, como podría decir Woody Allen, por ejemplo, funciona de maravilla, pero hay un intento de potenciar el elemento norteamericano en las películas, cosa que hasta entonces no lo habían necesitado. Ahora ya la competencia es muy grande, hay muchas más compañías de cine, está DreamWorks, está una serie de cosas, y hay que intentar hacer esto. Y aparece Pocahontas. A la que sigue una de las peores películas, en mi opinión, de Disney, El Jorobado de Notre Dame, basado en Notre Dame de París de Víctor Hugo. Bueno, pues con el jorobado, que ya conocemos, el Quasimodo, con las gárgolas estas que de pronto cobran vida y les ayudan, el malvado jefe de los soldados, Esmeralda enamorada del otro, en fin, la historia de todo. A mí es una película que me parece de las más equivocadas. No entiendo muy bien el porqué de esta película en este momento, porque es una película que carece del encanto y de la magia que tienen todas las anteriores y casi todas las que vendrán después.
porque casi todas me parecen mejores. Debo decir que Pocahontas de 1995, de 1996 El Jorobado y de 1997 Hércules. Hércules, volvemos a lo mismo. Esto tuvo un funcionamiento muy interesante al principio y fue decayendo con el tiempo. A mí me parece una historia, la historia lógicamente está extraída de la mitología griega, con Hércules a la cabeza, con Filoctetes, que es el que le entrena, con la Hidra, con Hades, con los dioses, etcétera. Una historia llena de elementos que en principio potencialmente parecían que iban a funcionar. Y funcionó relativamente bien hasta que empezó la cosa, porque aquí intentan americanizar, siempre lo han intentado, pero de forma más disimulada. Aquí, en Hércules, ya hay una inflexión de falta de respeto al clásico del que se procede, cosa que hasta entonces no la ha habido una adaptación correcta, más o menos discutible, pero correcta, tiene una justificación. Ahora en Hércules empiezan a aparecer, por ejemplo, a Hércules le llaman Erc. Los apócopes norteamericanos abundan referencias constantes a elementos norteamericanos, llegando al culmen que es el merchandising. Y esto ha habido gente y críticos que lo han destacado mucho como algo muy negativo, en una película que por lo demás pues funciona muy bien, tiene un ritmo interesante, tiene momentos muy importantes y alguna visualización de algo que nunca se había hecho de forma gráfica. Y está muy bien. A mí no me disgusta esta película, a pesar de lo que acabamos de decir. La siguiente es otro bastante fracaso del año siguiente, el 98, Mulan. Mulan, volvemos a la Pocahontas. Aquí encontramos pues esta muchacha que por una serie de razones pues sustituye a su padre en la guerra entre Japón y China, se corta el pelo para hacerse pasar por chico y resulta que es una de las mejores guerreras, acompañada por el dragoncito este que le va haciendo pues el contrapunto cómico, lógicamente, y también aportando momentos de intensidad emocional y que le ayuda a la lucha, en vez de ser un animalito, como eran Pocahontas, que era el mapache y el colibrí, o las gárgolas del Quasimodo, aquí pues hay este dragoncito y un grillito, ¿eh? Pero entonces ya van repitiendo esquemas, y ya digo, aquí están buscando descaradamente el mercado oriental. Mulan, que está basado en una balada china de Hua Mulan, la guerrera Mulan vendría a ser, que nadie sabe que era una mujer, con aquel monstruoso rival que tienen, que es tan grande y tan malo. Esto es un intento de llegar mejor al mercado oriental, chino, Japón, coreano, etcétera, etcétera, mediante esta película que a la vez reivindica, bueno, de cierta manera, el cierto protagonismo del elemento femenino, ¿no? La película que se podía considerar protofeminista o parafeminista o algo así, dentro de lo que es la animación. A continuación, una película que además ya también integra algo que procede en principio del Rey León, que las grandes composiciones musicales, que es Tarzán. Tarzán, sobre el clásico de Edgar Rice Burroughs, aquí muy diferente de lo que conocemos y de lo que estamos habituados. Para empezar, la imagen de Tarzán, tenemos, aparte de las novelas, tenemos las imágenes icónicas de Johnny Weissmuller, que aquí comentamos en el canal sus películas de Tarzán, pues con un aspecto físico muy concreto, que en esta película de animación desaparece por completo. O sea, aquí aparece un Tarzán con el pelo largo, con una mandíbula así prominente hacia abajo, donde aquí, en lugar de haber cierta fauna, rinocerontes, leones, cocodrilos a punta de pala, aquí lo que aparecen más son elefantes y gorilas. Un elefante, bueno, hay más, pero hay uno protagonista, y sobre todo gorila, y un jaguar, que es el rival. Aquí han concentrado una serie de elementos, y esto tiene más que ver con Rice Burroughs, en realidad, el tema de Tarzán, que las otras películas, que donde encontramos pues era un pretexto también Tarzán para mostrar el exotismo de África y de la fauna y todo esto, ¿verdad? Y Tarzán tiene una banda sonora muy destacable, en mi opinión sobresaliente, de Phil Collins, del maravilloso Phil Collins, que a mí personalmente me encanta, y aquí tiene 2 o 3 temas que son muy buenos, dentro de que es una banda sonora de unas 9 canciones, una cosa así, tiene unos cuantos que son de verdad de primerísima magnitud. ¿Y aquí qué encontramos? Pues aquí encontramos
una mezcla de lo que hemos ido diciendo antes. Tenemos el ambiente africano, donde sucede la acción, con esa fauna, con esos animales que hablan, que lo hemos dicho, que acompañan, el tántor y la gorila, también femenina, en este caso, pero estamos hablando de una tradición literaria norteamericana. O sea, es una visión de un África, sí, bien plasmada, pero tamizada por ese autor. Después de Tarzán vendrían dos películas que no voy a tratar, que son Fantasía 2000, que fue un intento de recuperar el espíritu de fantasía, de recrear melodías clásicas, composiciones clásicas musicales con imágenes de Disney, que a mí personalmente sí me gusta, Fantasía 2000. El Arca de Noé con Donald allí, con el pato Donald, está muy bien, intentando el aprendiz de brujo de Mickey, de la fantasía original. Y después también es la primera película hecha íntegramente en ordenador, o como se quiera decir, o informáticamente, pero en ordenador, por Disney, que es Dinosaurio. Que a mí esa película no me interesó. Me parece que es un poco, no sé, le faltan algunos ingredientes, pero que en su momento fue una novedad muy importante, porque y aquí es donde empieza toda la carrera de dibujos informáticos de Disney. Pero la siguiente película de la que nos interesa, de lo que nos ocupa, es El Emperador y sus locuras. Aquí hay un giro de tuerca. Aquí tenemos composición maravillosa de Sting, la banda sonora de Sting, con uno de los temas del inicial interpretado por Tom Jones. Pero aquí estamos yendo a los orígenes de la cultura americana, en este caso de los incas, de Sudamérica. Y bueno, vamos de lo que es la América Latina frente a Norteamérica. O sea, aquí vamos viendo siempre un intento de expansión, al tiempo que enlazar tradición cada vez más remota, la mitología griega. Esto de los incas, el nacimiento, digamos, del origen de los nativos norteamericanos. O sea, van buscando ir cada vez más lejos para poder, en este caso El Emperador y sus locuras no procede de ningún relato, es una novela inventada, es un cuento inventado con personajes inventados y todo. Pero la ambientación y todo lo que son los elementos que están alrededor parten de esa mitología inca. Esto es que me apetece ponerlo de relieve, porque es algo que la intención ya es muy vista. O sea, esto procede de los primeros Disney de todos. Insisto, haciendo cada vez más, estableciendo más distancia entre el original y nosotros espectadores y el público. Porque eso permite, pues bueno, pues a lo mejor, por una parte reivindicación, por otra también plantear una serie de posibilidades que se recrean hasta llegar al colmo de la reinvención o invención directamente sobre indicios antiguos, que en la Atlántida, en Atlantis, el imperio perdido. Aquí hay una leve huella, pues de 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, pero esto es una historia completamente distinta, que sí que hay submarinos tal, y que descubren la Atlántida y se genera una especie de civilización submarina, que es lo que encuentran estos exploradores que van allí buscando para enriquecerse y tal. Encuentran la civilización de la Atlántida, que esto ya es el colmo de lo remoto, equiparable o incluso anterior a la mitología griega, por supuesto muy anterior a Inca, tal igual. ¿Y qué pasa? Que esta película es un fracaso estrepitoso. Es de las que de forma más inmediata tuvo secuelas, pero la película no funcionó. De hecho, hay muchos que no la consideran ni un clásico, no sé por qué. Tiene los elementos propios, incluso como historia original no está mal, está bien. Es una cosa que, bueno, es una historia de aventuras donde aparecen una serie de personajes muy divertidos, pero la película no funcionó. Habida cuenta del fracaso del Emperador y sus locuras, y sobre todo de Atlantis, deciden no echar la vista tan para atrás. Sí habrá alguna de recuperación, pero lo que sí se han dado cuenta que interesa es el exotismo. Hay una nueva vuelta al exotismo, a elementos de cultura y de forma de vida distinta, dentro de la pluralidad que hay a lo largo del mundo, pero por lo general le interesa vinculado con los Estados Unidos. Y si a esa zona particular le añadimos algo que viene de fuera, con una dosis de suspense, todavía conseguiremos más. Y aparece otra que a mí, esta película a mí sí me parece bastante más acertada, Lilo y Stitch. Lilo y Stitch es han vuelto, sobre todo con Pixar y esto, al ámbito de lo hawaiano, de esa cultura particular que muchas veces nos olvidamos.
pero que existe y que tiene unas raíces muy profundas, pero actualizado, porque ha evolucionado muy poco esta cultura. Y le añadimos la visita de un extraterrestre. Un extraterrestre que, como es natural, no conoce nada de lo que tiene a su alrededor. Entonces nosotros, como público, iremos asistiendo con él a los descubrimientos de las situaciones, de los significados de las cosas, etc. Esta película ha tenido 3 o 4 largometrajes de secuela, una serie propia, en fin. Esto ha funcionado bastante bien, Lilo y Stitch. A mí me parece, ya digo, una película muy interesante y que ha generado otras cosas, no solo dentro de Lilo y Stitch, sino sobre lo que es el paradigma hawaiano, que es algo que está, entre otros para mí, por descubrir para muchos. Olvidé mencionar Tarzán, 1999, El Emperador 2000, 2001 Atlantis, 2002 Lilo y Stitch, 2003. Volvemos a la época de Mulan, a la época de los nativos norteamericanos y a la mitología que allí comprenden con Hermano Oso. Hermano Oso, volvemos a las composiciones musicales de Phil Collins, y aquí es una historia de magia nativa de allí, donde ciertos elementos animales, como son los alces, los osos, las águilas estas con la cabeza blanca, las águilas calvas, en fin, los personajes que van teniendo el peso de la acción de la película, que a su vez sabiendo que uno de ellos, el protagonista, es Kenai, es un indio que ha sido transformado por un tema de magia. A mí esta película me parece también que no ha sido justamente valorada. Se ha considerado que, bueno, que miraba demasiado al ombligo, que habían cosas que eran irreconciliables con el ínterin de la historia, que hay contradicciones. A mí me parece que es una película que funciona muy bien, la verdad. Y entre Lilo y Stitch y Hermano Oso, no lo he mencionado, hay otra película que no la he querido traer ahora, porque me parece que se sale de esto que estamos hablando, que es El Planeta del Tesoro, que una adaptación de Stevenson que dio muchísimas vueltas en el estudio de Disney. Pero bueno, es una actualización donde, en lugar de los mares y tal, pues en el espacio exterior. Son naves interespaciales con robots y con cosas de estas. Entonces, por eso sale de esta línea argumental más o menos que estamos manteniendo, de tradición, de dónde proceden. Por eso no he traído esta película. Si vemos oportuno en su momento, le dedicaremos un vídeo a la película y ya está. Pero 2003, Hermano Oso. Y llegamos en 2004... a otra reivindicación norteamericana, en este caso flagrante y evidente, a la época de los pioneros y sobre todo de los cowboys del Far West, el llamado Far West, los vaqueros zafarrancho en el rancho, sobre una historia original. Esto fue una historia de encargo. Queremos que haya una situación así, donde también los personajes aquí pues hablan y son los que llevan toda la parte positiva de la acción, porque el humano, salvo una señora, todos los demás son bastante negativos y bastante cutre. Y aquí hay una película, pues, divertida, que ya se sale de los cánones de lo conocido por el clasicismo tradicional de Disney. Es una película que está bien, que tiene su intensidad, que tiene su intríngulis, que está bien para verla, pero de luego ya ha perdido mucho desde... Por ejemplo, a mí me parece mejor película esta, por ejemplo, que El Jorobado de Notre Dame. Pero entiendo que argumentalmente y los contenidos de lo que es tradición literaria no se pueden comparar. Y llegamos al Canto del Cisne. Esta última, Zafarrancho en el Rancho, es 2004. Y ya nos vamos a 2009, que es la última, que a mí, sin embargo, me parece que es de las mejores de la última etapa, que es Tiana y el Sapo, a la que ya hemos referido unas cuantas veces, donde pues estamos en el sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans concretamente, tierra del jazz, tierra de ciénagas, donde hay caimanes, donde hay el vudú. Y aquí hay, pues por cuestión económica, por cuestión de dinero, un brujo vudú, un brujo, porque claro, estamos hablando del Estados Unidos, que fue colonizado en tiempo y manejado por los franceses. Entonces es de los lugares de Estados Unidos donde hay más resabor francés, con todo lo que eso conlleva. Y a mí esta película, Tiana el Sapo, también me pareció muy interesante, aunque entiendo que hay momentos, quizás es de las películas de Disney, junto con Taron y el Caldero Mágico, que tiene escenas más terroríficas. Además, en la versión en castellano, el brujo vudú está doblado por Javier Gurruchaga, que es un portento, hace unas voces maravillosas y canta, bueno, es tan cantante como actor, un showman completo, pero aquí el personaje es extraordinario, el doblaje y la canción que canta, que es aterradora con esas imágenes, pues surrealistas del subconsciente. Y esta película pensaban, vamos a ver qué pasa, porque esta película también
tuvo bastante... estaba proyectada para tiempo anterior, hubo una serie de problemas, hubo cambios en el guión y se terminó estrenando en 2009. ¿Qué ocurre? Pues que piensan, bueno, ya los niños están más acostumbrados, porque no olvidemos que la animación, aunque la vemos todos y nos gusta a todos, originalmente la pretensión de ellos es un público infantil. ¿Por qué? Porque el público infantil siempre lo hay y es el público adulto de mañana. Entonces, si yo educo a los niños para que vean esto, cuando sean mayores seguirán viéndolo y traerán a su hijo a verlo. Y seguirá funcionando la cadena. Tiene El Sapo, fue recibida con nubes y claro. Que hay elementos de racismo que pretenden ser antirracistas, evidentemente. Hay esos elementos de terror, que luego hay... Yo recuerdo cuando yo vi esta película con mis hijos que eran pequeños, había momentos que se quedaban, en el cine hablo, se quedaban asustados, pero ¿qué es esto? De los muertos, de bueno. Y es que hay un equilibrio muy fino, una línea muy fina, y aquí quizá se superó. Entre lo que es lo ñoño, o sea, la diferencia entre lo ñoño y lo habitual o lo excepcional dentro de esta historia es francamente fácil de identificar. Esto es lo espectacular y esto es lo dijéramos, emocionalmente dulce, ¿verdad? La dulcificación de Disney todavía, sobre todo de la primera etapa. Pero que hay elementos, por ejemplo, en El Rey León hay elementos duros, muy duros. Por ejemplo, pienso también en Tarzán, también tiene algún momento crudillo, por ejemplo. Aquí es que hay uno y otro. O sea, aquí vemos una vida muy absurda, muy de los antiguos colonos, de los que siguen allí, de los caciques de por allí, frente a la vida más auténtica, muy precaria en determinadas cosas, de los originales, de los negros, de la gente de clase baja considerada, que están creando algo tan importante como el jazz, que están generando toda una cultura, o manteniendo una cultura que procede de África, de Francia y de los propios Estados Unidos, en un hibridismo perfecto. Pero esto tiene sus cosas buenas, pero también sus malas, como es el vudú. Entonces aquí han intentado hacer una especie de síntesis de todo ello, y a mí, ya digo, que a mí como adulto la película me parece que está muy bien. O sea, hay pocas películas de esta temática y con este riesgo. Pero ese riesgo le pasó factura, consecuencia de lo cual no ha habido ni un solo largometraje de Disney desde 2009, estamos en 2023. Ni un solo largometraje, insisto, de vuelta al dibujo tradicional y con una temática y una búsqueda en esta línea. Ha habido películas de ordenador, pues como Zootrópolis, de animalitos también, muy bien hecho, una película muy interesante, una novela que podríamos caracterizar como de género negro, dentro de un público juvenil, para todas las edades. Ha habido películas que, bueno, que por supuesto ha habido recreaciones de cuentos, como Enredados, como la princesa de la nieve, el Frozen, pero ya la orientación es distinta, porque para empezar la estética es otra. Ya no este dibujo que parte de un dibujo a lápiz, sino que es una cosa construida íntegramente por programas informáticos. Y bueno, hay otra línea, quizás sí se puede hermanar con esta, a nivel de intención de reivindicación y recuperación y adaptación a ellos, a la visión de la productora, de esta tradición literaria importante, pero ahí se queda la equiparación y la similitud. Aquí la línea que apuntaba Tiene El Sapo me parece que era una línea muy interesante, que hubiera sido una opción alternativa a ese clasicismo que ya está invadido por lo informático, y sí se puede hacer estas películas. Lo que pasa que es que a la larga pues son más caras, pero que claro que tienen su público. Unas películas diferentes, unas películas que se alejan del tópico, que no son tan ñoñas, aunque haya el happy end necesario para este tipo de cine, o por lo menos que se comprende así. Pero no ha sido posible, entonces ya, pues no, este cine ya queda como algo, como una reliquia, como algo que existe, que la tenemos aquí a nuestra disposición, pero que no parece que vaya a ampliar el conjunto de lo que es la obra, el corpus de este tipo de animación maravilloso, genial, y del que procede todo. Y bueno, pues esto es lo que hay. A mí me parece dentro de lo que es Disney, con alguna posible excepción, como por ejemplo esta misma Tiene El Sapo. A mí Hércules también es una película que me parece bastante interesante, pero son películas menores
Al lado, por ejemplo, si lo comparas con El Rey León, por ejemplo, con Aladín mismo, no digamos ya con El Libro de la Selva, eso ya es otro mundo. El Libro de la Selva, Los Aristogatos, esa zona temporal, que en esas películas son las mejores de largo, donde se combina lo bonito con lo divertido, con lo interesante, con lo estimulante. O sea, hay toda una serie de películas que son extraordinarias y después hay las anteriores que son las que todo el mundo recuerda, que suelen ser bastante más tristes y bastante más duras en el hondón. Blancanieves, Cenicienta, Pinocho, Bambi y este tipo de películas. O sea, es que son cosas que te dejan incluso un poco a los niños tocados moralmente, ¿no? Tristísimos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se ha hecho, y muy bien hecho, por cierto. Y como al resto de películas, a los ciclos anteriores, sí les dedicaremos atención más pormenorizada. De hecho, ya hemos hablado, por ejemplo, de Blancanieves, hemos hablado del Libro de la Selva, hemos hablado del Rey León y sus secuelas. Pues iremos viendo algunas de las otras películas, pues aquí y allá, de tarde en tarde, pero de los ciclos anteriores. Estas que acabamos de ver, en mi opinión, con alguna posible excepción, pero que no lo vamos a hacer, no tendrán vídeo en particular, a no ser que me lo reclaméis alguno de vosotros. Yo me gustaría que hablara de Tiana y el sapo, pues hacemos un vídeo de Tiana y el sapo. Me gustaría que hablara de no sé qué, de Tarzán, pues si lo vemos oportuno y veo que hay cosas que decir, que las hay siempre, claro, que añadir a lo que estoy diciendo, pues así lo haremos. Pero de momento nos quedamos aquí. Espero que esta mínima revisión de esta parte final de ese imperio de imaginación, de fantasía y de maravillas que es la Disney, pues te haya interesado. Espero que coincidamos, al menos en buena parte de los que hemos estado hablando. Y si no, pues bueno, pues nada, pues tan felices, ¿no? Cada uno con su opinión. No hay por qué imponer a los demás la propia, jamás. Y bueno, pues espero que coincidamos. Y las películas, por supuesto, espero que las conozcas todas. Y si no las conoces, recomendarte que las veas porque son una experiencia, todas y cada una de las películas. El Atlantis, que es la más floja de todas, por ejemplo, es una buena película. Es una buena película. No es una película de decir, hombre, Pocahontas es la más floja, es más floja todavía Pocahontas. Pero también tiene su estética, tiene su gusto, tiene esas visiones de paisaje. O sea, todas tienen ingredientes que la hacen atractiva e interesante a todas y cada una de estas películas. Y por lo tanto, yo creo que hay que verlas, que además se hace con un gusto extraordinario. No cuesta un trabajo, ahora me voy a tener que poner a ver esto. No. Gusta y agrada. En cuanto a esta disertación, este vídeo, pues si te parece bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta, al icono. Si no lo has hecho todavía, que te suscribas al canal. Si no te has suscrito, porque ya necesitamos suscriptores y que aumente el volumen de suscripción, porque YouTube pues nos permite poder hacer cosas y acceder a determinadas cosas para mejorar, pues en la medida de nuestras posibilidades, por lo que ofrecemos estos ratos de compañía. Y bueno, pues nada más, nos vemos en otro vídeo. Gracias por estar ahí. Un saludo.